Bendiciones, amados hermanos. En el nombre de Jesucristo los saludo y les deseo tanto a los hermanos y hermanas en Cristo Jesús como a nuestros amigos y amigas que van a tener la oportunidad de escuchar este mensaje. En el nombre de Cristo les traigo una palabra. Y la leemos en Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto significa esta palabra, hermanos, y yendo a la parte donde Dios dice que nos compara como sus ovejas, que escuchamos su voz. Sus ovejas son los elegidos de Dios. Dice que si no creemos, no somos sus ovejas. En otras palabras, mis ovejas, dice que el Padre ha elegido y oirán mi voz y me seguirán. Y eso demostrará que son elegidas. Mis ovejas escuchan mi voz. Jesús estaba queriendo decir que sus elegidos están capacitados por Dios para escuchar la verdad. El verdadero pastor cuando se predica el evangelio. Hay muchos pastores que predican la palabra distorsionada y las ovejas no entienden porque no están diciendo la verdad. Porque si vamos a otro pasaje bíblico, estamos en Juan capítulo 8, versículo 31. Dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os será libre. Y le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo nos hace libre la verdad? Buena pregunta. Por medio de ella el Señor rompe todos los yugos de servidumbre que el pecado ha puesto sobre nosotros. Él nos muestra cómo llegaremos a ser conforme al propósito con que fuimos creados y cómo apropiarnos de cada bendición que es nuestra en virtud de la porción que tenemos. Además, Él nos guía a vivir la mejor vida posible, aquella que nos da gozo y glorifica su nombre. Yo he observado en algunas congregaciones donde hay hermanos, que han sido bautizados en agua y están siendo engañados, creyendo que son hijos de Dios, porque asisten a la iglesia, porque diezman, pero no se someten a Dios. Porque las ovejas que oyen la voz de Dios
se someten a ella y la siguen, la palabra, obedeciendo a mi Dios. Dios no pide que nosotros le demos sacrificios en dinero, o Él solo quiere un corazón contrito y humillado ante su presencia, en obediencia. Personalmente, siempre en mis oraciones le pido a mi Señor que ponga un corazón perfecto para que obedezca, me someta a su obediencia con referencia a sus estatutos, a sus testimonios y mandamientos, y ponerlos por obra. Vivir en base a su palabra, guiada por el Espíritu. Porque en otra parte de la Biblia dice, en Romanos 8, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay personas que dicen, yo ya soy bautizada, yo puedo hacer lo que quiera en la iglesia, vengo a la hora que quiera, pero nunca se hincan a adorar a Dios, a orarle a Dios. No alaban a Dios en ningún momento, pero en su mente están creyendo que ellas son parte de las ovejas que escuchan la voz de Dios. Lastimosamente no son parte de las ovejas que escuchan la voz de Jehová, de nuestro Señor Jesús. Porque el escuchar la voz de nuestro Señor Jesús y seguirla en base al Espíritu, a la guía del Espíritu Santo, eso nos hace hijos de Dios y en obediencia a Él. Tengo un ejemplo, por ejemplo, bíblico, donde el rey Saúl fue ungido como rey. Pero ¿qué fue lo que lo desechó? ¿Por qué nuestro Dios lo desechó? ¿Por qué nuestro Dios desechó a Saúl? A pesar de que era el rey ungido por Él, por nuestro Dios. Por la desobediencia. No le obedeció. Él creyó que estaba haciendo algo agradable ante Dios. Pero no era así. La soberbia, la rebeldía nos llevan a pecado, a desobedecer a Dios. También a Judas. Judas fue bautizado, anduvo con Cristo. Pero el no someterse a Cristo en obediencia también le costó su salvación. Perdió su salvación. Y no fue parte de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El problema aquí, amigos, hermanos y hermanas, es que en las iglesias están predicando una palabra, como les quiero decir, arcahuete. Los pastores no predican la palabra con denuedo, con carácter o con verdad, como dice que la verdad, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Cómo va a ser libre la verdad, la prédica de un pastor, si no está predicando la verdad de nuestro Señor Jesús? Se sale de contexto. Le dicen al cristiano, al que llega, le dicen, puedes venir como quieras. Dios está viendo que tú vienes. Pero no le dicen, sométete a la voluntad de Dios. En oración, en alabanza, en obediencia. Obedeciendo sus estatutos, sus mandamientos y sus testimonios.
Eso nos lleva a que el Espíritu Santo nos va formando a una semejanza a nuestro Señor Jesús, en humildad, en sencillez. Velar por el prójimo más que por nosotros mismos. Y lastimosamente, los pastores dan prioridad a esas personas que no se arrodillan ante la presencia de Dios en ningún momento del servicio, en ningún momento del culto. Pero ellos tienen autoridad, tienen derecho a participar y a ordenarle a los demás. ¿Por qué? Porque según ellos están diezmando. Tristemente esas personas, si Jesús viniera en este momento o murieran por cualquier circunstancia, murieran equivocados. Porque el único que nos hace ver la verdad es aquel que nos ha creado para obedecerlo. Obedecerlo a Él en todo momento. Dios nos abre nuestros oídos espirituales. En las prédicas de verdaderos pastores o predicadores o evangelistas, muchos escuchan la verdad y los hace libre, porque esos predicadores son verdaderos, siervos de Dios, y son ovejas de Dios, ovejas de nuestro Señor Jesús. El diablo se encarga de cegar la mente de los creyentes. Y muchas veces los pastores o los predicadores participan en eso. Ellos mismos están cegados. Y creen de manera errada la supuesta verdad de Jesús. La palabra la están creyendo de una manera errada. Para evitar que estos vean la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el enemigo está ahí para cegarlos. ¿Quién es la imagen de Dios? De modo, la gloria de Cristo es la imagen de Dios. De modo que la ceguera nos impide ver la gloria, de la misma manera que la sordera nos impide escuchar la gloria o escuchar la voz de nuestro Señor Jesús. Somos sordos y ciegos. De modo que cuando se predica el Evangelio no vemos la gloria de Cristo y no escuchamos la voz de nuestro Maestro. En estas circunstancias para nosotros la voz es una voz extraña, una voz aburrida. No nos interesa la voz de Dios que habla a través del Evangelio. Y no podemos recibir lo que Dios dice en Corintios 4, que la luz brille de la oscuridad. Dios abre los ojos del corazón. Él abre los oídos del corazón para que se vea la hermosura, gloria de Cristo y se escuche la hermosa voz de Jesús. Y aquí hay una evidencia más que estamos en el camino correcto. En el versículo 16 de Juan 10. Dios nos relaciona, nuestro Señor Jesús nos relaciona como ovejas. Como ovejas. Que escuchamos su voz. Sus ovejas escuchamos su voz y lo seguimos y lo obedecemos. Es hermoso llegar al templo. Lo primero es llegar a arrodillarse ante Dios. Entregar ese servicio que el Espíritu Santo fluye en nosotros. Pero lastimosamente hay muchos ahí que le han dicho con la boca a Jesús, sé nuestro Señor y nuestro Salvador. Se bautizan en agua, pero no le abren el corazón a Jesús para que sea nuestro Señor Jesús quien los transforme. Necesitan dejarse guiar por Jesús para que Él
deposite, para que Él deposite su Espíritu Santo en nosotros. Y será el Espíritu Santo quien nos va a ir transformando. Pero están equivocados, pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años y esas personas siguen igual, creyendo que porque tienen un lugar especial ahí en la congregación como líderes, ya son salvos, ya son parte de las ovejas de nuestro Señor Jesús. Lastimosamente la palabra dice que no. Las ovejas oyen la voz de Jesús y Él las conoce y lo siguen en obediencia. Dios sobre todo quiere obediencia, no que lo entendamos, sino que lo obedezcamos, sin que comprendamos lo que Él está haciendo por nosotros o en nosotros. Solo obedezcamos. Esas son las verdaderas ovejas de Dios. Suscríbanse a este canal si quieren escuchar más palabra de Cristo verdadera. El Espíritu Santo me guía para yo poder expresar esta palabra. Quizás no con perfección, porque soy una persona humilde, que no tengo sabiduría como los que tiene el hombre. Poco a poco el Espíritu Santo me va enseñando, me va guiando. Hay cosas que aún yo no entiendo ni comprendo y quizás nunca llegaré a entender, pero solo quiero y deseo obedecer a Dios. Y le pido que me dé un corazón contrito y humillado ante su presencia. En el nombre de Jesús, todo es para honra y gloria para nuestro Señor Padre, nuestro Señor Jesús y nuestro Señor Espíritu Santo. Créenme un corazón contrito, dice, para yo poder obedecerte, mi Dios. Obedezcan a Dios, escuchen, conviértanse en esas ovejas de Jesús. La puerta está para el que quiere entrar. La palabra está para el que la quiere escuchar. Todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Y somos nosotros elegimos qué camino queremos tomar. Nuestro Señor Jesús murió en la cruz por nosotros, para que podamos ser perdonados de nuestros pecados y libertados y conocer la verdad, porque por medio de la verdad seremos libres, lo cual nos convierte en las ovejas de Jesús, guiadas por el Espíritu Santo. Los amo en el amor de Cristo. Amén y amén. Aleluya.